menos hubiera tragado a los sucesivos gobiernos, por lo menos la canasta básica estaría al alcance de todos. Si en México el salario mínimo fuera el mismo que el de Estados Unidos, $7.25 por hora, nadie tendría que irse. El mal gobierno considera que un sueldo mínimo de $4 por día, o sea, 80 pesos, es aceptable en México, lo cual es una enorme vergüenza. No sucede en ningún país del mundo, excepto en África, cuyas hambrunas han espantado al mundo entero. Ojalá y todos leyéramos el libro El hambre del gran Martín Caparrós. Es asombroso pensar que los ministros de la Suprema Corte de la Nación olviden el artículo 123 constitucional que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Que el trabajo digno se paga con $4 al día. El ministro presidente de nuestra Suprema Corte Mexicana recibe al mes 650,000 pesos, lo cual dividido en 30 días representa 21,000 pesos diarios. Otros ministros reciben 500,000 pesos, o sea, $500,000 al mes y 17,000 al día, además de las prestaciones habituales que gozan todos los funcionarios mexicanos. El fenómeno de la migración de México se inició hace medio siglo. Todos migramos en busca de mejores condiciones de vida. De la Patagonia a Alaska han subido miles de familias que anhelan encontrar la tierra prometida. Alguna vez viajeros venidos de Europa y de América del Sur consideraron que México era un paraíso. Un campesino de Tijuana, don Crispín, me contó que hace 150 años su abuelo, su padre y él vivieron de cuidar jardines en San Diego y que para él ir y venir entre los dos países era cosa de minutos. Decía, ¿qué frontera ni qué frontera? Arreglábamos los jardines del otro lado y ya para las 6 de la tarde estábamos en mi casa, que es la suya. Todos íbamos y veníamos como Pedro por su casa. Ahora los 62 inmigrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en México en agosto de 2010, que provenían de Centro y Sudamérica, son un ejemplo de la suerte que corren los indocumentados. Cuerpos de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños, mexicanos fueron apilados y encontrados a la intemperie. Sabemos ahora que los Zetas fueron los asesinos. Sin embargo, los latinoamericanos siguen abandonando su país y subiendo a pie o en tren y ahora en lancha a Estados Unidos, expuestos a bandas criminales que en el norte de México y en la frontera pretenden reclutarlos para el crimen organizado. El tren, que ya nos sirve la bestia, ilustró mejor que cualquier otro fenómeno el racismo, el desprecio, el abandono de los países con menos recursos o menos presencia en el concierto de las naciones. Ahora los migrantes, como lo dije, remontan en lancha el Usumacinta y atraviesan la selva Lacandona para llegar a Tenosique, Tabasco. En Tenosique suben al tren para llegar a Coatzacoalcos y así alcanzar la frontera. Es inmensa la tragedia de quienes intentan llegar al paraíso de Estados Unidos. El padre Alejandro Solalinde, ahora candidato al Premio Nobel de la Paz,
dice que lo que más preocupa a nuestros sucesivos gobiernos no es la suerte de los migrantes, sino que las remesas dejen de entrar a México. Zacatecas, entre otros estados, vive íntegramente de las remesas de sus migrantes. Si cesaran todo el estado, uno de los más bellos de la República Mexicana, se paralizaría. Los inmigrantes están cada vez más capacitados para competir en la economía mundial porque son los primeros en luchar por salir adelante. Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Hoy el nuevo presidente de Estados Unidos pretende levantar un muro entre su país y el nuestro. Ya 3.185 kilómetros de frontera, una de las fronteras más largas del mundo, habían sido cercadas en varios tramos con un muro levantado por Estados Unidos, y el que intentara saltarlo lo hacía a riesgo de su vida. El 24 de marzo de 2017, los noticieros nos anunciaron que Trump no pudo anular el Obamacare, el sistema de salud para todos que impulsó Barack Obama. Es muy posible que sufra de nuevo una humillante derrota política cuando le sea negada la construcción, le sea negada de su famoso muro. Tal vez nuestros hijos y nietos puedan visitarlo como los viajeros del mundo entero visitan la muralla china, una reliquia cultural del continente asiático. Así como Estados Unidos, México es un país de migrantes. Lázaro Cárdenas así lo quiso y recibió a los republicanos de la Guerra Civil de España en 1939. Antes le había abierto los brazos a Trotsky y a Natalia, y ahora sus nietos son en México grandes médicos, poetas, historiadores. Esteban Volkov, nieto, dirige el Museo Casa de León Trotsky en Coyoacán, en la misma casa en la que se protegió de los balazos de un primer atentado. Su bisnieta, la doctora Patricia Volkov Fernández, una verdadera eminencia, es jefa del Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Cancerología. Su hermana Verónica es una gran poeta, la que mejor ha escrito sobre Francisco Toledo. Lo mismo pasa con los hijos de Mariana Frank, Margit Frank y sus hermanos, que dieron a luz a médicos reconocidos, como lo es el ex jefe de Salubridad, Julio Frank. Y así, muchos mexicanos tienen apellidos asiáticos, como el del doctor Kumate, y apellidos húngaros, como el de Frida Kahlo, franceses, irlandeses, checos, rumanos, hasta el de origen alemán de Enrique Grau Dicker, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el del actual director del Instituto Nacional de la Nutrición, el excelente médico David Gersenovich, hijo de Jacobo y Flora, oriundos de Europa Oriental. Si don Crispín se dolería al saber que ya no es bienvenido, para él jamás existió el miedo y la persecución en la frontera. Pero sus hijos y sus nietos y bisnietos saben cuál es el significado de la muerte, porque en 2012 hubo 777 muertos, 652 por insolación, persecuciones e incluso balazos de la Border Patrol, y en años sucesivos los mexicanos más pobres no solo han muerto a la mitad del río, sino que en 2015 fueron 240 y en 2016 319
porque entre ellos hay muchos desaparecidos. Estados Unidos es el país que más migrantes recibe. En 2010 fueron 43 millones legales y 10 millones ilegales. A Estados Unidos le sigue Rusia y luego Alemania. En 2016 la población indocumentada allá fue de 11 millones. Finalmente, quisiera que los miles de mexicanos que repetimos desde hace, yo casi 16 años, es un honor estar con Obrador, seguiremos haciéndolo, porque nada es tan importante en nuestro país como despertar las conciencias a través del amor, la educación, la salud, y sobre todo a través de lo que propone primero los pobres. Amigas, amigos, lejanos, con ustedes, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Laredo y de condados, ciudades del estado de Texas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde en Laredo, dedicada a los paisanos y a los migrantes del mundo. Estoy acompañado, entre otras personas, mujeres y hombres, como ya se hizo notorio, de la gran escritora Elena Poniatowska. Invitamos a Elenita porque aquí en Laredo terminamos la primera etapa de nuestra gira por ciudades de la Unión Americana en defensa de mexicanos y de migrantes. Esta tarde escribí un texto para compartir con ustedes. Dice así: la historia de Laredo es fascinante, extraordinaria. Se trata de la ciudad más mexicana de Estados Unidos. Laredo, como ustedes saben, se fundó desde la época colonial. Es tan antigua esta ciudad como El Paso y como San Antonio. Antes de que llegaran colonos anglosajones, estas tierras de Texas se encontraban pobladas por rancheros inmigrantes de origen mexicano. Al igual que en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, predominaban las familias de apellido Garza, González, Benavides, Cadena, Treviño, Elizondo, Longoria, Rodríguez, Martínez, Hinojosa, entre otras. Luego de la
invasión estadounidense y del despojo de más de la mitad de nuestro territorio, aquí en Laredo se registró uno de los episodios más conmovedores de la historia de México, por el gran zarpazo y por los tratados impuestos de 1848, la frontera dejó de ser el río Nueces, más al norte, y se movió hacia el sur, hasta el río Bravo. De modo que Laredo, que pertenecía a México, ubicada esta ciudad de este lado del río, pasó a formar parte de los Estados Unidos. Sin embargo, los pobladores de Laredo se rebelaron porque querían seguir perteneciendo a México. Como parte de su resistencia, aquí en Laredo, la población convocó a un plebiscito, el cual ganaron con amplia mayoría los que se negaban a cambiar de nacionalidad, es decir, los que querían seguir siendo mexicanos. Seguramente esgrimían lo que ahora dice el corrido de los Tigres del Norte: yo no crucé la frontera me cruzó. Pero Estados Unidos, su gobierno, no reconoció los resultados de la consulta, y para defender su libertad y su nacionalidad, 17 familias de Laredo decidieron trasladarse al otro lado del río Bravo para fundar Nuevo Laredo, México. Se cuenta que se llevaron hasta sus muertos. Lo cierto es que los lazos familiares y de amistad continuaron intactos entre los pobladores de ambos lados del río Bravo. Durante mucho tiempo, como aquí lo dijo Elenita Poniatowska, recogiendo un testimonio de un campesino de esta frontera, no existía la frontera, era imaginaria. Es más, en 1858, Ramón Guerra, gobernador de Tamaulipas, emitió el primer decreto para convertir toda la franja fronteriza del lado mexicano en zona franca o libre de pago de impuestos. Con el paso del tiempo, Laredo siguió siendo la casa de los mexicanos. Esta ciudad no nos resultaba, como tampoco sucede ahora, no nos resultaba ajena, nos resultaba muy próxima, y tan es así que se convirtió Laredo en refugio de revolucionarios mexicanos. En los tiempos del Porfiriato, según el historiador don José Valadez, Laredo era un hervidero de los enemigos del régimen porfirista.
Aquí estaba refugiado el doctor Ignacio Martínez, que publicaba en ese entonces el periódico El Mundo, hasta que pistoleros de Porfirio Díaz y de Bernardo Reyes lo asesinaron frente a la estación de ferrocarril Texas, México. Aquí llegó, perseguido por la dictadura porfirista, otro periodista ejemplar, Paulino Martínez. En esta zona se organizó la guerrilla de Catarino Garza Rodríguez, quien convocó a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Por aquí entraron, por Laredo, a Estados Unidos, los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga, Santiago de la Hoz y Juan Sarabia, para publicar en Estados Unidos el periódico Regeneración. Por aquí pasó Madero cuando salió de la cárcel de San Luis Potosí para reunirse con sus seguidores en San Antonio y organizar desde este lado de la frontera la Revolución Mexicana. En fin, Laredo ha sido la ciudad de los encuentros y siempre en esta ciudad ha existido tolerancia y protección para luchadores sociales, periodistas y políticos opositores. Por eso estamos seguros de que aquí impactará muy poco, no tendrá impacto la estrategia política de Donald Trump contra migrantes y contra mexicanos. De todas maneras, por la solidaridad histórica a la que hice referencia, quisimos terminar aquí en Laredo la primera gira de apoyo a nuestros connacionales. En 2 meses, repito, sin dejar de recorrer los pueblos de México, visitamos Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, Washington, San Francisco y ahora estamos aquí con ustedes en Laredo. Aquí queremos abordar, tratar los lamentables casos de quienes han debido refugiarse en Estados Unidos por la violencia desatada en nuestro país. Se puede probar que desde hace 30 años, cuando comenzó a aplicarse la llamada política neoliberal, que no es más que neoporfirismo, léase o entiéndase privatizaciones, abandono del campo, estancamiento económico, desempleo, desatención a los jóvenes, aumento de la desigualdad social y predominio de la corrupción. Por todo eso se originó la actual crisis de inseguridad y de violencia. Esta política, que se caracteriza por el saqueo y el pillaje, solo ha dejado 3 alternativas a millones de mexicanos: sobrevivir en la economía informal
emigrar a Estados Unidos o tomar el camino de las conductas antisociales. La mayoría de los mexicanos, y esto debe reconocerse, que es un gran mérito, la mayoría de los mexicanos ha optado por buscar un medio de vida honesto con esta decisión de emigrar. Pero también hay que decir que fueron cientos de miles, sobre todo jóvenes, los que no tuvieron más alternativa que ingresar a alguna de las modalidades de la criminalidad. Ese es el origen de la crisis de inseguridad y de violencia que ahora padece nuestro país. Con un Estado, un gobierno que se desatendía, no le importaba cumplir con sus obligaciones, cumplir con su deber para con la población, los grupos criminales tomaron el control de grandes zonas del territorio nacional, adquirieron un enorme poder económico y llevaron el terror, la extorsión y la muerte. Se inició de esa forma una nueva oleada de refugiados. Ya no solo se exiliaron en Estados Unidos los que buscaban mitigar el hambre y la pobreza, sino también las víctimas del miedo y del terror. En el norte del país, pueblos enteros se vaciaron de habitantes ante el desamparo total frente a la delincuencia. Muchos han tenido que huir porque no tuvieron otra forma de negarse a ser reclutados por los carteles. Otros se vieron obligados a escapar después de perder a uno o varios miembros de la familia por la violencia delictiva. En diversos estados, el simple hecho de presentar una denuncia o de enemistarse con un delincuente son motivos suficientes para tener que abandonar el sitio de residencia. El número de refugiados por inseguridad ha crecido como nunca en la historia durante estos últimos 30 años, durante el llamado periodo neoliberal. No es fácil encontrar cifras confiables porque las autoridades son renuentes a abordar el asunto de los desplazados y porque en muchos casos estos no denuncian su situación por temor a represalias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, por mencionar algunos datos, en mayo del año pasado tenía registros de 35.344 casos, de los que el 60% correspondían a Tamaulipas. La encuesta nacional de dinámica demográfica afirmó que entre 2009 y 2014 al menos 236.800 personas huyeron de sus hogares debido a la amenaza de la inseguridad. Laura Rubio, investigadora del ITAM, ha dicho que hay al menos 281.000 habitantes perseguidos en esa situación de refugiados. Según un informe de la Coalición Pro Defensa de Migrantes, entre 2013 y 2016, el refugio Madre Asunta en Tijuana recibió a 1.106 mujeres que trataban de conseguir asilo en Estados Unidos porque sus vidas peligraban
encontraban en sus lugares de origen o de residencia en México. Un estudio de la Universidad de Siracusa, Nueva York, afirma que entre 2005 y 2010 las autoridades estadounidenses recibieron unas 2.400 peticiones de asilo de mexicanos y que en el quinquenio siguiente, 2011-2016, el número de esas peticiones aumentó a 12.000. Pero solo es una pequeña parte. No son todos los que se refugian en este país por la violencia y la inseguridad que padecemos en México. Son pocos los que acuden a pedir asilo formal, de modo que el número total es, sin duda, mucho más grande. En fin, es evidente que la declaración de guerra de Felipe Calderón a la delincuencia y su decisión absurda y criminal de recurrir al uso indiscriminado de la fuerza militar, en vez de resolver el problema, lo empeoró. Esto debe ya de quedar completamente claro. Con esa estrategia no se resolvió nada. Desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto, a la avispero, desde que Felipe Calderón quiso legitimarse porque no ganó la presidencia y de manera irresponsable declaró la guerra al narcotráfico. Desde entonces a la fecha, 2006 hasta nuestros días, 210.000 asesinatos. Es terrible que haya pasado eso en nuestro país. Más de 1 millón de víctimas de la violencia. Y lo que más indigna, paisanas, paisanos, es que los gobiernos corruptos, neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y de resentimiento. No son capaces ni siquiera de aceptar que fue por la política de saqueo, de pillaje, por el abandono al campo, por dejar sin opciones a los jóvenes, por cancelar el futuro de los jóvenes, como se originó esta terrible descomposición social y se desató la inseguridad y la violencia. Como es obvio, tampoco les importa atender las causas del problema. No, quieren cambiar la política económica. Es increíble que, a pesar del sufrimiento del pueblo, de que están destruyendo el país, insisten en mantener la misma política antipopular, entreguista. Quieren sostener a como dé lugar el régimen de corrupción. Parece que no tienen llenadera, no quieren dejar de robar. No aceptan que ha sido por eso que se desató la inseguridad y la violencia en nuestro país. Es como una especie de enajenación autoritaria. Pretenden resolver el problema o simulan
que van a resolver el problema solo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia. Con el fuego y con la absurda pretensión, absurda, inhumana pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Por eso nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo que la solución al problema de la violencia y la inseguridad que padece nuestro país debe construirse sobre dos ejes. Primero, antes que nada, enfrentar el principal problema de México, la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción de arriba para abajo. Limpiar de corrupción al gobierno. Y lo segundo, el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte y a la cultura. Ese es el camino. Si el gobierno sigue apostando a la fuerza, en vez de erradicar la violencia, va a seguir multiplicándola. Esto lo debemos de tener muy claro. Hay que enfrentar la decadencia con una verdadera transformación. No hay ya otra salida. Tenemos que cambiar al régimen corrupto para lograr el renacimiento de México. Y ese es el propósito de nuestra lucha. En lugar de destinar presupuestos cada vez mayores a la compra de armamento, debemos destinar esos recursos a la generación de empleos, a la construcción de centros de educación superior y a la promoción del bienestar. Solo de esta forma será posible atacar el problema de raíz y lograr un país seguro y pacífico. Solo así podremos restaurar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Aquí en Laredo quiero decir a ustedes y a todos los mexicanos y a los migrantes que así como es justo y necesario garantizar en nuestro país el derecho al trabajo, el derecho al bienestar, también debemos ofrecer la posibilidad de retorno a quienes han debido escapar de la confrontación armada, la ilegalidad y la delincuencia. Vamos, y ese es nuestro ideal, nuestro sueño, que se va a convertir pronto, muy pronto, en realidad. Vamos a garantizar que nadie, por necesidad o por la violencia, se vea obligado a abandonar sus pueblos, abandonar sus costumbres, abandonar a sus familias, abandonar sus culturas. Desinformamos, amigas, amigos de Laredo, que muchos ciudadanos, mujeres y hombres, de buena voluntad y convicciones humanistas, estamos luchando para lograr en México un cambio de régimen por la vía pacífica y legal. Repito, el propósito principal es acabar con la corrupción y con la impunidad.
que tener confianza en eso. Sí se puede desterrar la corrupción. La corrupción no será de abajo hacia arriba. La corrupción será de arriba para abajo. En nuestro pueblo, en todas las comunidades, las familias, los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Si el presidente de la República es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos y los presidentes municipales también. Vamos a limpiar. De arriba para abajo se limpian las escaleras. Si enfrentamos el grave problema de la corrupción, vamos a liberar fondos que ahora se van por el caño de la corrupción. No va a hacer falta aumentar impuestos ni seguir endeudando al país. Solo acabando con la corrupción vamos a contar con presupuesto suficiente para financiar el desarrollo del país. Porque es mucho lo que se roba, más de lo que imaginamos. Hay un presupuesto en México autorizado para este año de 5 billones de pesos. Es un presupuesto suficiente, pero se roban por lo bajo, y en esto soy conservador, cuando menos el 10%. Se roban 500,000 millones de pesos cada año. Por eso no salimos adelante. Desgraciadamente México está colocado entre los países con más corrupción política. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda no tienen corrupción. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Por eso no tenemos ninguna duda de que si cortamos de tajo con la corrupción, se va a lograr el renacimiento de nuestro país. Con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Esto que aquí decía Elenita, un ministro de la Corte gana 600,000 pesos mensuales. Los expresidentes de México son los que más pensión reciben en el mundo. No hay ningún presidente en retiro, un expresidente, un ex primer ministro que obtenga una pensión como la que recibe un expresidente de México. Salinas, en total, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Todo eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿No les parece que es una vergüenza que Calderón, para congraciarse con Peña Nieto y obtener impunidad, te haya dejado comprar un avión a Peña que costó 7,500 millones de pesos? Avión enorme para 280 pasajeros. Cuando lo estrenan, no entraba en el hangar presidencial, amplían el hangar presidencial. Cuesta la ampliación del hangar presidencial 1,000 millones de pesos más. Ni siquiera
convocaron, licitaron. Fue una asignación directa al contratista predilecto de Peña Nieto, Hinojosa. Y desde luego que no costó 1.000 millones la ampliación del hangar. Esa obra no resiste una auditoría técnica, administrativa. Un galerón, 1.000 millones. Claro que no. Lo que pasa es que impera, reina, prevalece la corrupción. ¡Rata! Más lo que cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión, 10.000 millones de pesos. Para vergüenza nuestra, el presidente Obama deja comprado un avión. Antes de salir, llega Donald Trump y como presidente electo, lo primero que dice es: no voy a pagar ese dinero a la BOI por el avión nuevo. Aquí se rechaza el tener un avión de lujo y nuestros políticos corruptos, pequeños faraones acomplejados, sí, utilizan aviones de lujo. Eso es lo que se va a corregir. Este es el cambio. Y así, sin corrupción, con austeridad republicana. Qué bien que estamos aquí en esta plaza donde está un dirigente de México extraordinario, Ignacio Zaragoza, que fue el defensor de nuestra nación en la época de la invasión francesa. En todo Texas, cuando hablo del origen de los pobladores de este estado, siempre se ha conmemorado el aniversario de la batalla de Puebla y siempre se le ha reconocido como un gran general que nació en estas tierras, en Texas, pero cuando Texas pertenecía a México, cuando Texas, una parte, pertenecía al estado de Coahuila. Estos fueron héroes austeros, muchos generales que lucharon por la libertad, por la independencia de México, surcían sus uniformes, porque eran gente honesta y austera los que acompañaron a ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García, en su lucha por la libertad. Creemos que vamos a poder sacar adelante a nuestro país. ¡Sí, señor! Vamos a tener recursos suficientes. Vamos a rescatar al campo. Se va a apoyar a los productores. Va a haber empleo. Se va a atender a los jóvenes. Vamos a que se retenga a los mexicanos en sus pueblos, en sus regiones. Vamos a empezar del sur al norte, creando como cortinas de empleos. Vamos a iniciar con el desarrollo de toda la región del sureste, que es el mundo maya, todo lo que es el desarrollo turístico del Caribe. Se va a construir un tren moderno, rápido, un tren bala desde Cancún hasta Palenque, para que los turistas del mundo que llegan al Caribe puedan conocer toda la riqueza cultural del sureste, del mundo maya. Va a ser un tren de Cancún, Tulum, Palenque. Vamos también a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste. Vamos a construir 2 grandes refinerías en el Golfo. Ya no vamos a seguir vendiendo petróleo crudo
de garantía para los productos del campo. Y como lo hizo un gobernador, como lo explicaron, allá en 1858, en esta frontera se va a declarar en los 3.000 kilómetros de frontera, con cuando menos 20 kilómetros de ancho, tierra adentro, desde la línea divisoria, territorio mexicano, vamos a crear toda una franja, una zona libre, franca. Vamos en toda la frontera, del lado mexicano, a bajar el impuesto sobre la renta. Se va a cobrar nada más el 20% y va a bajar el IVA. En vez del 16% se va a cobrar solo 8%. ¡Wow! Se va a homologar en toda la franja el precio de los combustibles, gasolina, diésel, energía eléctrica, y vamos a aumentar cuando menos al doble el salario mínimo en toda la franja fronteriza. Mientras tanto, mientras llega ese cambio, esa transformación, no dejaremos solos este tiempo a nuestros paisanos y a los migrantes del mundo. Continuaremos denunciando al presidente Donald Trump en organizaciones internacionales por desatar una campaña de odio contra mexicanos y contra los extranjeros. No espero que vaya a cambiar de parecer, porque no le está resultando su estrategia en contra de migrantes. Le funcionó para llegar a la presidencia, porque explotó mucho el nacionalismo a ultranza y la inconformidad que hay también en sectores de Estados Unidos por la crisis. Pero no es racional ni justo que se le culpe al mexicano y al migrante de la crisis que están padeciendo en Estados Unidos. Y el pueblo estadounidense, su pueblo inteligente, se está dando cuenta y ya por eso no está funcionando esa estrategia. Le sirvió para llegar a la presidencia, pero no le va a servir para mantenerse en el gobierno y mucho menos para reelegirse. Por eso se van a tener que dar los cambios aquí en Estados Unidos. De todas maneras, nosotros seguiremos haciendo conciencia en la población estadounidense acerca de que los muros y el uso de la fuerza no resuelven los problemas sociales, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Amigas y amigos, estamos seguros que contaremos con el apoyo de ustedes, porque vamos a constituir comités cívicos en defensa de migrantes en condados y en las principales ciudades del estado de Texas. Por medio de estos comités se va a distribuir, ya se está haciendo, ahora que estábamos en el hotel, dio mucho gusto que el trabajador de la recepción tenía ya su periódico Regeneración, que ya se está publicando en inglés y en español. Todos los trabajos de organización, difusión, defensa de migrantes están siendo coordinados por Héctor Garza, por Rodolfo González, por los integrantes del comité estatal y de los comités municipales de Morena en Tamaulipas. También nos están ayudando en este trabajo. Diputados federales, que los menciono: Ángel de la Piedra está aquí con nosotros, Roberto Cañero, Alfredo Basur, diputados federales.
aprovecho para informarles que todavía hay mucho control de los medios de información, aunque ya hay más libertades y los medios están más cerca de la sociedad y más distantes del poder. De todas maneras, hay muchas cosas que no se saben. Aprovecho para decirles aquí en Laredo que ahora que aumentaron el precio de las gasolinas en México, por el negocio que tienen los de la mafia de poder de comprar la gasolina y venderla en el país a precios elevados, los únicos que votaron en contra del aumento del precio de las gasolinas fueron los diputados de Morena. Y esto es para mí un orgullo. También les informo que se presentó en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia por las dos órdenes que emitió Donald Trump, la de construir el muro y la que consideramos más dañina, más injusta, la de perseguir migrantes en Estados Unidos. Le vamos a dar seguimiento a esas denuncias. Termino. Me extendí, pero tenía ganas de expresarles agradeciéndoles a ustedes por su presencia. Sin ustedes no haríamos mucho. Lo decía muy bien el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. De este acto. Muchas gracias a los dirigentes de la Organización de Defensa de Migrantes que están aquí con nosotros, que vinieron muchas gracias a ellos. Se paga. Siempre vamos a saber corresponder a quienes defienden al pueblo, defienden a México. Termino estas palabras comentándoles que es para mí un motivo de orgullo que, como lo dije al principio, nos acompañe Elena Poniatowska. Amor al pueblo. Elenita, de todo corazón. Ahora sí termino diciéndoles que a pesar de los pesares en México, y esta es una buena noticia, es la buena nueva, en México, paisanas, paisanos, hay un movimiento de mujeres y hombres libres que más temprano que tarde haremos realidad los sueños de justicia, de dignidad, de libertad, de fraternidad, de democracia y de soberanía. Muchas gracias, amigas y amigos. Si nos permite